¿Qué sucede cuando el mal ancestral despierta en el corazón de una ciudad mítica? Únete a nosotros en un viaje escalofriante a las sombras de Guanajuato, donde el hijo del diablo resurge de las cenizas del pasado para desatar una ola de terror. Descubre los secretos enterrados bajo las calles empedradas, las verdades ocultas en viejos pergaminos y el enfrentamiento épico que podría sellar el destino de todos. Prepárate para un relato que te mantendrá al borde del asiento, donde cada paso hacia la luz revela una nueva oscuridad. No te pierdas este video, porque el mal nunca duerme en la ciudad de los susurros. Nací en una mansión centenaria en lo más profundo de Guanajuato, rodeada de misterio y sombras. Desde pequeño, supe que era diferente. Mis ojos oscuros reflejaban un destino macabro, herencia de mi padre, cuya presencia era un susurro constante en las noches sin luna. Mi madre, una mujer marcada por visiones inquietantes, susurraba en la quietud de la noche sobre un futuro donde el mal se alzaría desde las profundidades de la tierra. Cada palabra era como un eco que reverberaba en los muros de nuestra modesta morada, augurando tragedia y desesperación para aquellos que cruzaran mi camino. Las sombras danzaban a mi alrededor, respondiendo a mis deseos y alimentando mi sed de dominio. La ciudad murmuraba mi nombre con temor mientras yo exploraba los límites de mi propia oscuridad, envuelto en un halo de misterio y poder que crecía con cada noche que pasaba. En un rincón olvidado del centro histórico, un encuentro macabro selló mi destino. Un ser de ojos encendidos y sonrisa burlona me ofreció un pacto, poder absoluto a cambio de un precio incalculable. Acepté sin vacilar, seducido por la promesa de un poder que trascendía lo humano. Con el pacto sellado en las oscuras callejuelas de Guanajuato, mi poder creció de manera insaciable. Las sombras se alargaban a mi paso, obedeciendo mis órdenes con una lealtad oscura y eterna. La ciudad, una vez vibrante y colorida, ahora parecía envuelta en un velo de misterio y temor. Exploré cada rincón de Guanajuato en busca de conocimientos antiguos y artefactos perdidos que pudieran fortalecer mi dominio sobre las fuerzas de las tinieblas. En las profundidades de la mina de Santa Ana, descubrí un altar antiguo dedicado a deidades olvidadas, donde canalizaba mi poder y aprendía secretos arcanos que ningún mortal se atrevería a descifrar. Mi presencia no pasó desapercibida en Guanajuato. Rumores de un ser sobrenatural que caminaba entre los vivos se extendieron como fuego en la sequía. Los habitantes evitaban las calles una vez que el sol se ocultaba, temerosos de encontrarse con mi mirada fría y penetrante. Pero no todos huían de mí. Algunos, desesperados por obtener favores oscuros o poder para sus propios fines, se acercaban con ofrendas y súplicas. Forjé alianzas con los ambiciosos y los desesperados, tejiendo una red de influencia que se extendía por las sombras de la ciudad. Sin embargo, la oscuridad que había invocado comenzó a consumirme desde dentro. Cada acto de poder oscuro dejaba su marca en mi alma, erosionando mi humanidad y despertando una sed insaciable de dominio absoluto. La ciudad misma parecía rebelarse contra mi presencia, con terremotos inexplicables y tormentas que rugían en los cielos. Finalmente, en una noche de luna llena, los habitantes de Guanajuato se reunieron en el corazón de la ciudad, decididos a poner fin a mi reinado de terror. Me enfrenté a ellos con la fuerza de 1000 sombras, pero en su unidad encontraron la fuerza para desafiar mi poder. Con un grito unánime y un acto de valentía desesperada, un rayo de luz pura atravesó mi corazón oscurecido. Aunque mi forma física había desaparecido de Guanajuato, mi influencia perduraba en las sombras. Los habitantes susurraban historias sobre extraños sucesos nocturnos, sombras que se movían sin dueño y susurros de voces antiguas en las brisas nocturnas. A medida que las generaciones pasaban, mi nombre se volvió una leyenda oscura, evocando temor y fascinación por igual. Siglos después de mi aparente desaparición, un arqueólogo intrépido descubrió un antiguo manuscrito en una cripta olvidada de la ciudad. El texto revelaba rituales prohibidos y la historia de un ser que una vez gobernó desde las sombras. Intrigado por la oscuridad que emanaba del manuscrito, el arqueólogo se propuso desentrañar los secretos perdidos. Al abrir la cámara sellada donde se decía que yacían los restos del rey de las tinieblas, el arqueólogo liberó sin saberlo una oscuridad antigua y poderosa. Las sombras cobraron vida una vez más, buscando venganza y dominio sobre la ciudad que había sido su hogar perdido. Con la oscuridad extendiéndose rápidamente por Guanajuato,
los descendientes de aquellos que me derrotaron una vez se vieron obligados a enfrentarse a su legado oscuro una vez más. Armados con el conocimiento antiguo y la valentía heredada de sus antepasados, se lanzaron a la batalla contra las fuerzas de las tinieblas que amenazaban con devorar la ciudad entera. En una confrontación épica entre la luz y la oscuridad, los habitantes de Guanajuato demostraron su determinación y unidad contra el mal antiguo. Con sacrificio y coraje, sellaron nuevamente la oscuridad en las profundidades de la tierra, asegurando que mi sombra nunca más regresaría a acechar los callejones de la ciudad. A pesar de la aparente calma que envolvió a Guanajuato después de la batalla épica, la sombra del Rey de las Tinieblas no había sido completamente erradicada. Restos de su antiguo poder yacen latentes, esperando el momento oportuno para manifestarse una vez más. En las noches más oscuras y en los rincones olvidados de la ciudad, aquellos sensibles a las energías antiguas pueden percibir un leve eco de su presencia. Entre los que habían estudiado los antiguos textos y leyendas de Guanajuato, se rumoreaba sobre la existencia de un arconte, un ser semidivino que actuaba como su intermediario en el plano terrenal. Durante siglos, el arconte había permanecido en letargo, esperando a que la ciudad necesitara nuevamente su protección contra las fuerzas oscuras. Con el resurgimiento de la oscuridad, el arconte sintió el llamado de Guanajuato una vez más. Despertó de su largo letargo, manifestándose como una figura misteriosa y poderosa que caminaba entre los mortales con la determinación de restaurar el equilibrio perdido. Para enfrentar la amenaza del Rey de las Tinieblas y su influencia creciente, el arconte guió a un grupo selecto de buscadores de reliquias hacia los lugares más sagrados y ocultos de Guanajuato. Allí, descubrieron artefactos antiguos imbuidos con poderes ancestrales, cada uno capaz de contrarrestar una faceta de la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. Entre los objetos encontrados se hallaba un cáliz de plata que podía purificar las energías malignas, una daga tallada con runas de protección capaz de perforar las sombras más densas, y un amuleto de piedra que proporcionaba visión espiritual para detectar las trampas y engaños del Rey de las Tinieblas. Con las reliquias en su posesión, el arconte y su grupo de valientes guerreros se prepararon para el enfrentamiento final contra el Rey de las Tinieblas. En una noche de luna llena, en el corazón de la antigua mina de Guanajuato, se desató una batalla titánica entre el bien y el mal, una lucha que resonó en los anales de la historia y en el alma misma de la ciudad. Las reliquias brillaban con una luz divina mientras el arconte y sus aliados las empleaban con habilidad y determinación. Cada movimiento estratégico y cada acto de valentía fueron crucialmente planeados para aprovechar al máximo el poder de las reliquias y debilitar las fuerzas oscuras del Rey. Después de una batalla intensa y desgarradora, el Rey de las Tinieblas fue finalmente derrotado. Su esencia oscura se dispersó en el aire, disipándose lentamente hasta convertirse en una memoria distante. Guanajuato fue liberado de la sombra que lo había atormentado durante tanto tiempo, y el arconte regresó a su letargo protector, confiado en que su presencia estaría siempre vigilante para proteger la ciudad de futuras amenazas.